La identidad psicológica en el envejecimiento. Autor Ricardo Lacou. Introducción. El objetivo de este capítulo es profundizar las implicaciones psicológicas que el envejecimiento y la vejez tienen para el sujeto. Por ello, se expondrá una serie de perspectivas teóricas desde donde se piensa y aborda la temática. La identidad se desarrolla en el tiempo y contiene aspectos de mayor fijeza, como los rasgos estructurales o de personalidad que se forjan tempranamente y tienden a tener mayor estabilidad, y otros aspectos que resultan altamente influenciables por los diversos contextos de significación. Desde el psicoanálisis se sostiene que los primeros años de vida son los que forjarán las formas elementales de la personalidad o estructura psíquica, desde perspectivas como Lacosta y McCrae. Este periodo se extiende del desarrollo hasta los 30 años. Sin embargo, resultaría imposible plantear la discontinuidad entre un aspecto y otro. Aún en aquellos rasgos de personalidad con mayor continuidad y cargados de significados históricos, existe una tarea de elaboración psicológica que narra en presente, resignificando aquello que aparecía como primario. Es por ello que la noción de identidad da cuenta de un modo cabal de la tendencia del aparato psíquico a producir significados que otorguen sentido y continuidad, aun cuando sea a condición de la permanente elaboración sobre la discontinuidad y la diferencia. La psicología del envejecimiento debe dar cuenta de ambos aspectos, donde se presentan tanto la estabilidad como el cambio, lo cual permitiría articular la intersección entre ambos aspectos estables de la personalidad, conformados tempranamente en la historia vital del sujeto, y aquellos de orden más procedimental, relativos a contextos socioculturales, situacionales y temporales específicos, donde se produce identidad en la medida en que se realiza una edición narrativa. La mediana edad y la vejez serán el eje de las transformaciones a estudiar en la medida en que se presentan, aún en sus diferencias múltiples, aspectos comunes acerca de ciertos procesos que en la cultura occidental se asocian con la vejez. La identidad y el proceso de envejecimiento. El proceso de envejecimiento se produce a lo largo de la vida, aunque tomará connotaciones más específicas en relación con la descripción de vejez que se plantea desde la mediana edad. La identidad psicológica en el envejecimiento. El envejecer en nuestra cultura implica modificaciones en múltiples niveles, en la lectura que el otro hace sobre el sujeto envejecido y en la perspectiva de envejecer, en los aspectos físicos que alteran la relación del sujeto consigo mismo, produciendo variantes en la lectura de sí, en las representaciones del sí mismo, que van variando según las múltiples experiencias y contextos, en la relación de cantidad de tiempo vivido y por vivir. Por ejemplo, cuando hay más pasado que futuro, esto incide en la percepción de los tiempos y los proyectos finitos, entre los que aparece la representación de la propia muerte, en la relación del sujeto frente a ideales sociales altamente valorados, como la carrera laboral y la constitución familiar, en los factores que motivan la creciente desinserción de los marcos sociales habituales o su inclusión en nuevos contextos, en el cambio de lugar dentro de las cadenas generacionales y en la modificación de las redes sociales. Más allá de toda esta delimitación de factores que permiten englobar la mediana edad y la vejez, el objetivo será cuestionar todo sentido primario e inmediato de la identidad, poniendo el acento en la discontinuidad y los accidentes que la rigen, para, desde allí, poder comprender cómo se la construye a través de una mediación activa, vía el distanciamiento y la implicación sucesivos, así como a partir de la construcción de categorías más amplias y refinadas de interpretación de los hechos, en el interior de diversos contextos de significación. Se abordará la noción de crisis como uno de los ejes conceptuales que permiten describir la percepción de un cambio subjetivo que requiere un trabajo de elaboración psíquica que dé cuenta de las transformaciones sucedidas. La crisis como un fenómeno de límites.
El término crisis deriva de la palabra griega krinein, que significa separar, separación o abismo. Para los existencialistas, en los momentos de crisis se revela ante el ser humano lo que éste siempre había tenido ante sí y desplazaba con creencias, roles e ideales sociales. La desesperación. Este criterio de desesperación se asocia a la desorientación en la medida en que se pierden referentes que guían al sujeto. A lo largo de la vida, las personas necesitan conducirse con referencias que indiquen rumbos, sentidos y contextos en los que sienten niveles de seguridad, al mismo tiempo pueden alcanzar niveles de satisfacción y adecuación subjetiva. La inminencia de un cambio en la continuidad de cierto orden narrativo puede producir una sensación de inseguridad y pérdida de control que lleve al sujeto a la desesperación, si carece de recursos para enfrentar tales situaciones. Para McNair y Yergin, la experiencia límite de la crisis separa al sujeto del otro en la medida en que lo ubica en el otro espacio de significados. La identidad se construye con relación a ciertos límites que forjan un mapa conocido, ya sea por los afectos con los que se relaciona o los contextos en los que se desenvuelve. El límite entonces se convierte en un significado de la identidad, ya que dice lo que se es y lo que no se es. Por esta razón, son los límites los que sitúan los centros y los márgenes connotados por valores ideales, donde el sujeto puede sentir que no solo se pone en duda la identidad, sino también el percibir la amenaza de sentirse excluido de una posición central. La crisis resulta una experiencia que limita, escinde y margina. La persona puede tratar de buscar un retorno a la seguridad ofrecida por el estado anterior y permanecer en una vivencia de tristeza e inadaptación por la pérdida de lugares, o explotar nuevas formas identitarias que no generen una sensación de exclusión. La resolución de una crisis supone la interacción con los múltiples contextos en los que el sujeto se desenvuelve, ya sea la comunidad, la familia, la cultura local, una conversación, una terapia, un grupo u otros. Cada uno de estos proveerá márgenes de posibilidad y de limitación. Las resoluciones son posibles en contextos relacionales, donde el sujeto puede hacer una lectura distinta acerca del modo en el que fue construido su problema. Por ejemplo, haber envejecido y con ello suponer que se terminaba una serie de posibilidades. Modificar esta construcción de su problema podría dar lugar a resultados diversos. La crisis promueve nuevas representaciones de la identidad en las que a partir de un proceso de negociación y construcción se forjará una representación posible del sí mismo que a su vez intente reducir las distancias entre la percepción del otro y la del sujeto, es decir, que modificará la sensación de exclusión que la experiencia límite de la crisis había producido. La identidad en la mediana edad. Wall y Cruz sostienen que nunca existió un tratamiento histórico del concepto de la mediana edad en el marco de la psicología. Solo fue tratado desde una perspectiva histórica del rol que cumple el desarrollo del adulto en la mitad del curso de la vida. Pareciera que el análisis histórico del concepto de la mediana edad no ha sido de interés para los estudiosos, a la inversa de lo que sucede con otras etapas extremas del curso de la vida como la niñez y la vejez, ya que el adultocentrismo oblitera la autorreferencia. La focalización de la cuestión del envejecimiento desde la mediana edad no implica que éste comience en este momento, sino que, como ya fue señalado, es parte del curso vital. Sin embargo, existe una serie de cambios referidos a la vejez que se condensan en esta etapa. Tomar una perspectiva más amplia a nivel de las etapas vitales permite considerar la gradualidad de ciertas transformaciones de identidad. Wall y Cruz proponen dos formas de análisis, uno de tipo descriptivo, que estudia los significados de la edad cronológica o las opiniones comunes acerca de la posición que ocupa la mediana edad en el curso de la vida, y el otro evaluativo, focaliza las percepciones y vivencias de las personas de mediana edad, así como la importancia que le otorgan a los acontecimientos y las experiencias en esta etapa. A nivel descriptivo,
no existen factores biológicos o funcionales claramente diferenciables que permitan delimitar a la mediana edad. A fines prácticos, se define como el periodo vital entre los 40 y los 60 o 70 años, en los que la elección de estas edades es producto de cambiantes reglas en el interior de una sociedad, entre las que se ponen en juego variables socio-psicológicas, económicas y culturales. La mediana edad puede tomarse generalmente como el punto final de la juventud o temprana adultez y como el inicio de la vejez. Desde una perspectiva demográfica, la mediana edad se construye en el aumento de la expectativa de vida de la sociedad moderna. Solo cuando la supervivencia fue mayor a los 40 años y se convirtió en un evento normativo en términos demográficos, los individuos comenzaron a anticipar un periodo largo y seguro. Tras el cumplimiento de la propia educación y el ingreso al matrimonio. Sin embargo, una de las referencias sociales claves de la mediana edad, que permitió distinguirla como una etapa de vida separada y distinta, se produce con el declive en la edad de tener hijos y la aparición de la abuelidad, en etapas tempranas. Del mismo modo, la institucionalización del curso de la vida redefinió la noción de mediana edad en la medida en que le dio un límite preciso a una época que aparecía como el final de una etapa laboral. Ambos cambios ubican al sujeto en una nueva relación frente a los ideales sociales y redefinen sus objetivos personales. Al haberse vuelto más borrosas las diferencias etarias en la actualidad, en algunos países con mayores niveles de bienestar o en clases más acomodadas, aparece una mediana edad extendida hacia lo que denominaríamos la vejez. En el interior de esta categoría, debemos diferenciar la temprana mediana edad de la tardía, ya que la estructura de vida y las características funcionales de estos periodos se encuentran separadas por una transición lenta o repentina del trabajo al retiro, además de otros marcadores biopsicológicos y sociales. Las culturas que acentúan la edad cronológica como marcadores de los periodos de vida tienen un efecto en la construcción de sí mismo, diferente de aquellas culturas que tienen reglas indiferentes con respecto a la edad. Por esta razón, resulta importante resaltar el monto de artificialidad que conlleva la noción de edad y el peso de cada cultura en la conformación de la identidad según la edad. Esta etapa vital se organiza según circunstancias sociales altamente cambiantes, tales como la jubilación o la ida de los hijos, que podría originar el denominado síndrome del nido vacío. No obstante, es importante destacar la presencia de algunos cambios biológicos considerados propios de la edad que afectan a las facultades y capacidades y que interfieren directamente en la ejecución de planes y obligaciones, o que conmueven la imagen personal, que inciden en el reconocimiento del envejecimiento personal. Toda esta serie de cambios a nivel social, biológico y psicológico han hecho necesario reconocer una etapa vital con características específicas que lindan y se anudan de un modo muy especial con la vejez. A nivel evaluativo, existen percepciones de cambio que se relacionan fundamentalmente con situaciones de ruptura, con un cierto equilibrio anterior que pone en juego un nuevo sentido de la identidad personal. Asimismo, Neugarten define a la mediana edad en múltiples contextos de significación: el cuerpo, la carrera profesional, la familia, entre otras. En lugar de ver la edad cronológica como una pauta de cronometrarse ella misma, con frecuencia, la secuencia de los acontecimientos tiene ritmos distintos dentro de cada uno de estos contextos, de manera que situarse cronológicamente no resulta algo evidente. Toda esta serie de circunstancias puede llevar a que, en determinadas edades, se ponga en duda una serie de roles y expectativas sobre el sujeto y sobre sí mismo, por lo cual, una vez que se ocasionen dichos cambios, se volverá necesaria la compleja tarea de reconstruir la identidad, es decir, volver a establecer un nuevo concepto de sí mismo, de sus capacidades y redefinir los objetos y las aspiraciones personales. Podemos hacer coincidir la aparición de la mediana edad con una crisis, sin que por ello se ponga en juego una vivencia depresógena. La conciencia de uno mismo
definida como un enfoque sobre el sí mismo y un reconocimiento de la identidad, deberá procesar a través de modelos personales y sociales la experiencia del envejecimiento para producir un renovado autoconocimiento. Advertimos ciertas características descritas por numerosos autores que se refieren a esta temática en términos de un momento paradójico, ya que al tiempo que se produciría una estabilización económica y afectiva, se daría un momento de ruptura con este equilibrio que emerge desde las preocupaciones por el sí mismo, entre las que se subrayan los cambios corporales, que Bromley llamó azares biológicos, o las modificaciones del aspecto físico en el rendimiento psicofísico, en el ámbito laboral y otros que suponen una transformación del posicionamiento personal y en relación con los otros, a nivel relacional o de la cadena generacional. A continuación, destacaremos una serie de eventos claves que aparecen en la mediana edad. Los roles familiares. El rol en la familia puede replantear el rol social del sujeto. Una de las temáticas más divulgadas coincidentes con una etapa es el síndrome del nido vacío, que describe la sensación de desamparo que padecen los padres ante la ida de sus hijos del hogar familiar. La vivencia suele describirse como de tristeza frente a la pérdida, no solo de cercanía de los hijos, sino de un rol social asociado a su identidad. La elaboración de esta pérdida dependerá del tipo de relación de objeto que se estableció, de las posiciones relativas al género, más o menos tradicionales, así como de los diversos roles laborales o sociales que se lleven a cabo. Podemos observar que en las mujeres con una cultura no tradicional con respecto a cierto estereotipo femenino, la liberación de ciertos roles permite una mayor capacidad de elección y un cierto aumento en la satisfacción vital. Resulta importante destacar que aquellos que viven el síndrome del nido vacío pueden no manifestar afectos demasiado elocuentes relativos a la ida de sus hijos, aunque existen otras esferas que pueden verse amenazadas, como la relación de la pareja, el propósito vital, los significados del sí mismo, etc. También es importante rescatar el trabajo de elaboración de los padres frente a sus hijos mayores, donde sus éxitos personales serán evaluados de una manera personal y se los catalogará como buenos o malos padres. De igual manera, la introducción de nuevos miembros familiares plantea celos, rivalidades y una sensación de pérdida de lugares afectivos y de poder frente a los hijos. Actualmente y de manera contemporánea, con el síndrome del nido vacío, aparece la ida más tardía de los hijos, lo cual genera en los padres una sensación de cansancio por tener que ocuparse de estos en edades que se supone ya deberían haberse ido. El reclamo es que les brindaría más recursos para ocuparse de la pareja o de sí mismos. Esto nos muestra una variabilidad cultural y los efectos en las subjetividades de una época. La dualidad suele aparecer como uno de los logros de esta etapa vital, ya que se puede recuperar una posibilidad de vínculo afectivo intenso, renovar la relación con los hijos, reparar situaciones que no se pudieron compartir con estos y sentir que la vivencia de finitud y de pérdidas físicas se compensa con la continuidad que brindan los más jóvenes. Sin embargo, no siempre se producen estos resultados. También es posible aliar celos y envidia, tanto por parte de los padres como de los hijos, por perder un espacio sin sentir que los nietos representen una recuperación. La prolongación de la vida también ha generado que muchas personas de mediana edad deban ocuparse de los padres con altos niveles de dependencia. Lieberman señala que no es ni el matrimonio, ni la paternidad, ni la abuelidad, ni el climaterio o el abandono de la casa paterna por los hijos, sino el cuidado de los propios padres lo que trae el mayor problema en el área de la vida familiar y que constituye la mayor fuente de estrés. Erickson señalaba que el desafío de la mediana edad se producía entre la generatividad y el estancamiento, considerando que en esta etapa de la vida se pone en juego el servicio a las generaciones, principalmente a través de la crianza de los hijos, aunque también podría darse a través de otros vínculos de cuidado y preocupación.
Este autor consideraba que la generatividad era una energía sexual que se sublimaba, y ese desvío energético se dirigía hacia la productividad y a la creatividad, al servicio de las generaciones. El estancamiento aparece como una antítesis de este modelo, pensado como autoabsorción que se manifiesta a través de una necesidad obsesiva de pseudo-intimidad o de un tipo compulsivo de preocupación por la autoimagen, y en ambos casos con un sentimiento generalizado de estancamiento. Es importante aclarar que estas posiciones son dinámicas y que el sujeto puede pasar de una a otra. La menopausia. La perspectiva tradicional de la menopausia la concebía como un fenómeno de grandes cambios en la vida de la mujer, a partir de la cual no solo surgirían síntomas físicos, sino que se aseguraban grandes cambios en la personalidad. La época crítica, la edad peligrosa, la primera muerte o el fin de la edad productiva fueron algunas de las terminologías con las que se definía esta etapa, resaltando los significados negativos y el valor social que se le otorgaba. Incluso, desde esta perspectiva, resultarían esperables trastornos psicopatológicos tales como psicosis, demencia o incluso perversiones. La literatura feminista y gerontológica reciente ofrece una nueva perspectiva acerca del modo en que las mujeres interpretan su menopausia, sin dejar de tener en cuenta los síntomas habituales que se expresan a nivel biológico y psicológico, propio de los cambios hormonales productivos que dan lugar a sofocos, irritabilidad, sudores nocturnos, dolores de cabeza, trastornos del sueño, parestesia, etc. Se ha cuestionado la magnitud de los efectos y la extensión con la que se planteaba anteriormente la temática. Es importante distinguir los procesos normales de cambio en la evolución ovárica de los procesos patológicos que pueden acarrear mayores síntomas. Gran parte de los postulados no había sido fruto de investigaciones, sino de generalizaciones acerca de un pequeño grupo que consultaba. Asimismo, existen factores psicológicos que condicionan el modo en que una mujer vivencia su menopausia y los factores idiosincrásicos que incidan en las representaciones que tiene para una mujer el ser madre o el ya no poder serlo. Un estudio multicultural con mujeres israelíes pertenecientes a 3 subculturas, inmigrantes europeas, inmigrantes del Medio Oriente y árabes musulmanes israelíes, permitió evidenciar las diversas concepciones acerca de la menopausia. Los resultados mostraron que las de origen europeo, al ser interrogadas sobre la mediana edad, no mencionaron la menopausia, a diferencia de los otros 2 grupos culturales. Para estos últimos, los cambios menopáusicos eran más importantes y se relacionaban estrechamente con sus creencias acerca de la importancia que tiene para una mujer poder ser madre. La cantidad de mujeres que ve la menopausia como un fenómeno neutral o de transición biosocial positiva está aumentando. A diferencia de la preocupación de las mujeres de mediana edad por el cuidado de sus padres, parejas e hijos, la menopausia aparece como un hecho menor, ya sea insignificante o positivo. Las gerontólogas feministas sugieren que la menopausia permitiría nuevas identidades y elecciones, y la entrada a una fase de vida sin género o con posiciones de género menos estereotipadas. Dillaway relativiza la noción de límite que genera la menopausia, remarcando que las mujeres actuales viven más de la mitad de su vida sin ser reproductivas, lo que relativiza pensarlo como una experiencia de envejecer. Por otro lado, la generación actual de mujeres con menopausia tuvo acceso a las píldoras anticonceptivas y a otros avances en las tecnologías de anticoncepción que evitaban la maternidad biológica. Tales acontecimientos permiten que la mujer se pueda definir a sí misma por fuera del orden biológico reproductivo, por lo cual no debería pensar la menopausia como el fin de la fertilidad, ya que tampoco haría falta esperarla para ello. Por último, existen tendencias aún incipientes que van descronolizando las etapas de reproducción a través de nuevas tecnologías que congelan los óvulos o de mujeres viejas que han podido recibir óvulos fecundados y quedar embarazadas. Características de los informes narrativos del yo y de esta etapa vital.
Dietmar Colley describe una serie de emergentes narrativos que dan cuenta de la mediana edad desde el yo. Este factor resulta particularmente útil para referir esta etapa desde el punto de vista del sujeto. A las categorías consignadas por la investigadora agregaremos otra, el yo psicológico, así como puntos de vista diversos que enriquecen los informes narrativos. A. Crecimiento del yo existencial. Una característica de la mediana edad es la percepción emergente del sí mismo con una existencia temporal y o dependiente del propio cuerpo. De la temprana a la tardía mediana edad, estos aspectos físicos y temporales de la identidad van creciendo en su significación personal, es decir, que estos aspectos se vuelven cada vez más frecuentes en los pensamientos, en el contenido sentimental y en sus propias narraciones. Neugarten sostiene que existe una personalidad de la muerte, que aparece como la apropiación de un saber que siempre estuvo, aunque no aparecía como cierto. Este criterio es discutible, aunque la percepción de cierto límite es constatable. En la mujer, esta personificación surge en una representación prospectiva de viudez y en el varón en la amenaza de enfermedad. La sensación de ser el próximo en la fila implica la vivencia de ser, en la cadena generacional, quien se encuentra más cerca de morir. De repente, parece que me di cuenta de que los años pasan y que me miro en el espejo y veo la cara de mi mamá. No sé cuántos años me quedan, me sorprendió todo esto, aunque parezca ridículo. Flora, 55 años. Ahora me doy cuenta de que la muerte es algo muy real. Estas cosas no se entienden del todo cuando tenés 20 años y pensás que tenés toda la vida por delante. Ahora sabés que la muerte también vendrá pronto. Citado por Neugarten, 1999. B. El yo físico se refiere a la tarea de adaptación a la edad biológica en la cual, por un lado, se destaca el modo en que la persona representa los periodos de la vida y el paso del tiempo a través del cuerpo, y por el otro se relaciona con las observaciones acerca de cómo la edad física incide en las posibilidades y la apariencia del cuerpo. Bode halló que los cambios relacionados con la edad de las personas encuestadas, referidos especialmente a la pérdida de competencia, se incrementan entre los 40 y los 70 años. Desde el comienzo hasta el final del periodo de la mediana edad, el paso de la edad biológica se experimenta con más fuerza y resulta más frecuentemente en el relato. Las investigaciones sobre narrativas de la salud, el temor a las enfermedades y muchas características específicas del funcionamiento psicológico son fuentes en la temprana mediana edad y van aumentando hacia el final de esta etapa. En la segunda mitad de la vida, el significado del cuerpo es totalmente diferente de lo que es para los jóvenes adultos. El sexo y los eventos románticos son de gran importancia en la adolescencia tardía y en la joven adultez, pero son menos mencionados en la narrativa de la mediana edad y la vejez. La edad biológica, en tanto afecta a la apariencia física, es un tema relevante para las personas de mediana edad. Las representaciones sociales y los modelos culturales del cuerpo en la cultura occidental se encuentran fuertemente afectados por la economía de mercado. El énfasis en verse joven resulta más problemático para las mujeres de mediana edad que para los hombres. Neugarten señala que los cambios en la salud y el rendimiento sexual constituyen marcadores de la edad que tienen más importancia para los hombres. Monitorización del cuerpo es el término que utiliza para describir la gran variedad de estrategias protectoras para mantener el cuerpo en la mediana edad a niveles de rendimiento y apariencia adecuados. Fue un imprevisto ataque al corazón de un amigo el que marcó la diferencia. Me di cuenta de que ya no podía confiar en mi cuerpo como solía hacerlo. El cuerpo es ahora impredecible. Citado por Neugarten. C. El yo temporal. Sostiene que existe un incremento de referencias temporales para dar cuenta de la propia identidad. Por un lado, se produce un aumento en las expresiones lingüísticas sobre referencias temporales en los diversos aspectos del yo y de la vida.
Por el otro, se incrementan los contenidos y la cantidad de declaraciones acerca del pasado y de las anticipaciones futuras del yo y de la vida. El concepto de Welter y Markowitz de memoria autonoética resulta relevante para comprender este cambio narrativo en el cual la memoria anuda el pasado personal con una perspectiva de futuro. La identidad temporal se conecta con la experiencia del movimiento a través del curso de la vida y del saber acerca de una mayor proximidad de la fragilidad y la muerte. Un análisis extensivo de referencias temporales encontradas en adultos jóvenes de mediana edad y mayores muestra que la segunda mitad de la vida se caracteriza por un aumento constante en el uso de las referencias lingüísticas temporales y que los adultos jóvenes utilizan poco los marcadores de periodo de vida, tener cierta edad, a esa edad, etc., lo que cambia totalmente en los individuos de mediana edad y en la vejez. Neugarten destaca un cambio en la percepción del tiempo descrita como el proceso a partir del cual se piensa más en el tiempo que queda por vivir. Jacques Salvarenza, 1998, sostenía que se pierde el lirismo de la adultez joven para pasar a un sentido trágico de la existencia. La tragedia implicaría saber el final de la historia, pero por otro lado, preguntas acuciantes y movilizadoras. ¿Qué queda por cumplir? ¿Y qué hay por abandonar? ¿Cómo te describo lo que siento que me pasa? El otro día vinieron a ponerme unas alfombras y el muchacho me dijo esto: Señora, le va a durar 30 años. Y ahí pensé, ¿para qué quiero que me dure tanto? Sonia, 60 años. D. Memorias autobiográficas y reminiscencias. El pasado del yo comprende todos los pensamientos relacionados específicamente con lo vivido por una persona. La mediana edad es el momento en el que el pasado es largo y una considerable parte de la vida se ha materializado. El conocimiento acerca de cómo será la vejez aumenta y también lo hace la conciencia del tiempo. Las investigaciones muestran cómo las referencias espontáneas hacia lo ya vivido evidencian un progresivo aumento a medida que los adultos envejecen, volviéndose muy numerosas en las personas de 60 a 90 años. Esto evidencia que el concepto del yo incluye muy fuertemente los eventos pasados y los procesos o tiempos de la vida. Neugarten describe el concepto del incremento de la interioridad como el surgimiento de una mirada introspectiva frente a alguna limitación personal subjetivamente vivida. Esta mirada implica un balance acerca de lo que uno fue, acentuándose fundamentalmente la función de la memoria como defensa. Es por ello que aparece la reminiscencia como un trabajo psíquico necesario para mantener la economía mental en un estado equilibrado a través del acto o hábito de pensar sobre relatar eventos o el reencuentro de experiencias pasadas, especialmente las más significativas de la vida personal. Los estudios de reminiscencia realizados por Lieberman y Falk han indicado que las personas de mediana edad utilizan su memoria de forma algo diferente de lo que lo hacen las personas mayores. Seleccionan conscientemente su experiencia pasada a la hora de solucionar los problemas del momento, buscando reordenar la vida y encontrar consistencia en ella. Hay cosas que empiezan a verse de otra manera. Antes pensaba más en el ahora. Hoy siento que evalúo demasiado, como si hubiese cosas que se van terminando. Sergio, 49 años. El yo laboral. Para la mayoría de las mujeres y para casi todos los hombres, la identidad laboral es un aspecto central de la vida. Las caracterizaciones de la vida laboral en la mediana edad resultan contradictorias. Por un lado, aparece una mayor satisfacción laboral, motivación positiva, experiencia social y profesional, madurez en las relaciones sociales y responsabilidades, y por otro lado, un sentimiento de incremento de la presión laboral o, de un modo igualmente preocupante, el hastío o el aburrimiento. Goldwasser y Kirchhoff plantean que la identidad laboral puede verse amenazada en la mediana edad por la mayor comprensión de las limitaciones de los objetivos que el sujeto se había planteado en el trabajo, es decir, el reconocimiento de aquello que ya no se va a alcanzar puede afectar la autoestima y la satisfacción vital.
Neugarten sostiene que los hombres, a diferencia de las mujeres, perciben el inicio de la mediana edad mediante claves que se encuentran fuera del contexto familiar y que son el objeto del mundo laboral. Los hombres perciben una estrecha relación entre la línea de la vida y la línea de la carrera profesional. Cualquier discordancia que exista entre las expectativas profesionales y los éxitos obtenidos, es decir, si han conseguido sus objetivos a tiempo o con retraso, produce una mayor conciencia de la edad. Las actuales demandas de personal más joven llevan a que se haya modificado el modelo de ascenso que se daba a través de un progresivo desarrollo laboral y donde los puestos más altos eran para los sujetos de mayor edad. La expectativa de retiro laboral puede afectar por diversas vías y de maneras distintas. Por un lado, la idea de retiro impone límites a la proyección laboral del sujeto, que puede verse como un trabajador envejecido en etapas aún de plena mediana edad. En esto inciden la profesión y los parámetros culturales que le otorgan más o menos valor a determinadas edades para el logro de ciertos roles laborales. Es importante considerar que más allá de que pueda resultar crítico o en algunos casos traumáticos, la jubilación puede ser anhelada, aunque en esto existen fuertes diferencias de género y especialmente de clase social, siendo más deseada en la mujer, ya que el ámbito de la casa, la familia siempre tuvo un lugar importante, y en las clases sociales más bajas, donde el trabajo no solía ser el fruto de una elección. De todas maneras, la cuestión económica puede resultar muy compleja, ya que puede haber una notoria disminución de los ingresos. Es importante destacar que a nivel internacional no se suele seguir capacitando a las personas mayores de 50 años, lo cual suele funcionar como un mecanismo de desaliento frente a la promoción y el desarrollo personal, teniendo particulares repercusiones en la identidad laboral. F. El yo psicológico. Los cambios y el crecimiento de los procesos ejecutivos de la personalidad sorprendían a Neugarten cuando reflexionaba sobre los datos de investigación obtenidos en personas de mediana edad. Surgían de sus relatos una mayor conciencia de sí, selectividad, control del entorno, dominio, competencia y una amplia gama de estrategias cognitivas. La capacidad de reflexión aparecía como una de las principales características de la vida interior: balance, introspección y, sobre todo, estructuración y reestructuración de la experiencia, es decir, procesamiento consciente de la nueva información bajo el prisma de lo que ya se ha aprendido y el aprovechamiento de la propia competencia para conseguir deseadas. Lobov-Biev considera desde un pensamiento neo-piagetiano que el sujeto debe atravesar una serie de sistemas o estadios en pos de lograr una mayor madurez emocional. En la infancia y la niñez temprana, la regulación de las emociones operará a un nivel presistémico, ya que requiere de agentes sociales externos. En la adolescencia y la adultez temprana, con el advenimiento de las operaciones formales, surge un periodo intrínseco que permite al sujeto regular sus emociones de acuerdo con las ideas abstractas y estándares sociales, aun cuando la regulación interna sigue siendo muy dependiente de las convenciones y reglas de la cultura. Desde la adultez temprana hacia la mediana edad emerge un nivel intersistémico de integración en el cual se produce un gradual alejamiento de los valores ideales hacia un mayor contextualismo. Este cambio implica que las reglas y normas de comportamiento se adecúen más al contexto específico del cual emergen. Las formas de comprender y comportarse se personalizan y ajustan a las circunstancias, lo que supone que la autorreflexividad y el conocimiento de sí mismo se incrementan. Lobov-Biev se refiere a este proceso como una desrepresión de las emociones. Una mayor complejidad conceptual y emocional permite un más alto nivel de flexibilidad en la regulación de sí mismo y en la expresión modulada de las emociones. Esta serie de lecturas se encuentra en coincidencia con el pensamiento dialéctico, postformal o situado atribuido a esta etapa vital.
Por su parte, concibe el pensamiento dialéctico como una de las formas del razonamiento adulto, en el cual coexisten modos de pensamiento que articulan lo universal y lo relativo. Procede a través de interrelaciones entre las reglas generales y las necesidades del contexto, para poder explorar de esta manera las contradicciones y discrepancias entre la regla general y la situación particular. Este tipo de pensamientos se aprendería a través de vivencias y experiencias concretas a lo largo de la vida. La posibilidad de realizar un balance de lo universal y lo específico es identificado como uno de los indicadores claves en la conceptualización de la sabiduría. Para Sinnott, las operaciones postformales implican la habilidad para ordenar muchos sistemas de operaciones formales o sistemas de verdad, lo cual requiere un suficiente grado de subjetivismo para elegir y responsabilizarse por un tipo de sistema y actuar en este sentido. El cognoscente finalmente sabe de las zonas de incertidumbre de todo sistema de conocimiento y sabe que el conocimiento en alguna medida es una elección. El pensamiento postformal es para Sinnott un complejo mecanismo de adaptación para solucionar problemas, que se desarrolla con la experiencia social y que raramente aparece antes de la adultez madura. Este tipo de pensamiento tendría una particular resonancia en ciertas problemáticas propias de la vida adulta o de la adultez tardía, como es la búsqueda de un significado en la vida y la necesidad de realizar balances. Y también aportaría mecanismos compensatorios potencialmente estratégicos frente a ciertos déficits de la edad. En la mediana edad y la vejez, muchas de las tareas que un sujeto se propone son sociales e interpersonales, y gran parte de sus esfuerzos cognitivos se relacionan con ese tipo de situaciones. Incluso la creatividad en estas etapas tiene que ver con resolver este tipo de problemas, lo cual implica tender un puente entre lo afectivo y lo intelectual, buscando alcanzar la generatividad y la integridad. Sinnott destaca la búsqueda de un sentido existencial del significado y de las relaciones con los otros, y la creación de una verdad personal. La mediana edad para muchos autores, Frank, pone en juego el significado de la vida y la elección de recursos limitados.